Vimos que el postulado 2 establece que a cada propiedad física le corresponde un operador cuántico que es lineal y hermítico. Ya discutimos las condiciones para que sea lineal. Ahora, un operador hermítico cumple con la siguiente ecuación. Fíjense que son dos integrales. En este primer integral de la izquierda, para evaluarlo, primero se opera a en la función f. Luego se multiplicaría por la función psi complejo conjugado y se integra en ese orden. En el integral de la derecha, primero se opera a sobre la función psi, luego se busca el complejo conjugado, se multiplica por f y luego se integra. Si esos dos integrales son iguales, pues entonces el operador es hermítico. Postulado número 3. Siempre que se haga una medida sobre un sistema que está descrito por la función psi, de una propiedad física correspondiente a un operador A, los únicos valores posibles a ser obtenidos son los valores propios de este operador dados por la ecuación A operando en psi igual a una constante que es A minúscula multiplicado por la misma función. A esta ecuación se le conoce como la ecuación del valor propio. Fíjense que los postulados van construyéndose uno sobre el otro. El primer postulado nos dice que un sistema está descrito por una función psi y ya discutimos todo sobre eso. El segundo postulado nos habla de que cada propiedad física está descrita por un operador mecánico cuántico. Ahora, ¿cuáles son los posibles valores que se pueden obtener de esa propiedad física sobre el sistema descrito por psi? Pues van a ser aquellos valores dados por esta ecuación. Matemáticamente hablando, yo voy a operar el operador sobre la función, obtengo una constante multiplicada por la misma función y esa constante son los valores posibles de esa propiedad física y se le llaman valores propios. Un ejemplo de una ecuación del valor propio que es bien importante en mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger independiente de tiempo, que es esta que tenemos aquí. El operador mecánico cuántico de energía es el hamiltoniano, que ya lo discutimos. Ese operador, cuando opere sobre la función psi, la cual describe un sistema, se va a obtener los posibles valores de la energía multiplicadas por la misma función. Esos valores de la energía son los valores propios del operador de energía, que es el hamiltoniano. Entonces, cuando se cumple la ecuación del valor propio, como en este caso el operador A operando en la función f de x, para dar una constante multiplicada por la misma función de x, se dice que f de x es función propia del operador A y A minúscula es el valor propio de ese operador. Así que ahí tenemos dos términos más. F va a ser la función propia de A y A el valor propio del operador A. Ya como ya mencionamos, ¿verdad? La ecuación de Schrödinger independiente de tiempo es una ecuación de valor propio y en ese caso pues psi es función propia del hamiltoniano y el valor propio es la energía. Vamos a ver unos ejemplos para repasar este concepto de valor propio y función propia. Vamos a poner una lista aquí de operadores. ¿Okay? Vamos a poner una función. Vamos a poner el resultado de operar ese operador sobre la función. Entonces aquí vamos a decir si es función propia o no, de acuerdo a ese resultado. ¿Okay? Y aquí vamos a escribir el valor propio, si aplica. Vamos a empezar. Digamos que el operador es x. Digamos que la función es 3x. Cuando operamos a en esta función, ¿qué obtenemos? Pues x por 3x, ¿verdad? Porque en ese caso el operador x simplemente implica una multiplicación. Así que obtenemos 3x cuadrado. ¿Okay? Eso es equivalente a tener la función 3x multiplicado por una constante. No, no lo es, ¿verdad? Por lo tanto, no es una función propia de A. O sea, f de x, esta función no es una función propia de ese operador,
y por lo tanto no hay un valor propio. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver esta. D de X. Ese sería el operador. Vamos a decir que la función es X cuadrado. Cuando operamos el operador en la función, ¿qué se obtiene? Pues la derivada de la función con respecto a X, que va a ser 2X. Ahora, ¿este resultado representa la función multiplicada por una constante? No, ¿verdad? Porque la función es X cuadrado y aquí no hay X cuadrado. Por lo tanto, no es una función propia y no hay valor propio. Okay, ahora, por ejemplo, tenemos el mismo operador de dx, digamos que la función es e a la menos ax. Okay, el resultado entonces de operar el operador de dx en e a la menos x es e a la menos ax va a ser igual a menos a por e a la menos ax. Pero en este caso estamos presumiendo que a es una constante. Por lo tanto, este resultado ¿es la función que yo tenía multiplicada por una constante? Pues sí, ¿verdad? Así que sí es una función propia. ¿Y cuál es el valor propio? O sea, ¿cuál es esa constante por el cual estoy multiplicando la función original? Es menos a. Veamos algunos ejemplos más. Vamos a ver, siguiendo con este operador, si la función fuese, por ejemplo, el seno de ax. Cuando operamos el operador de dx sobre el seno de ax, la solución es a coseno de ax, ¿verdad? Por lo tanto, no estoy obteniendo la misma función multiplicada por una constante, así que no es una función propia y no tiene un valor propio. ¿Ok? Ahora, si fuese, por ejemplo, d cuadrado de x cuadrado y la función fuese seno de ax, cuando yo derivo dos veces seno de ax, obtengo como resultado menos a al cuadrado por el seno de ax. Disculpen aquí, vamos a arreglar esto. Obtenemos menos a al cuadrado por el seno de ax, ¿verdad? Por lo tanto, estoy obteniendo la misma función, seno de ax multiplicada por menos a al cuadrado, que es una constante, así que sí es una función de ese operador, es una función propia, y el valor propio será menos a al cuadrado. Así que es sencillo. Operamos el operador sobre la función. Si el resultado es una constante, que puede ser negativo o positivo, pero que sea una constante, multiplicada por la misma función, entonces esa función sí es una función propia de ese operador y la constante es el valor propio del mismo. Hay un teorema importante sobre los operadores hermíticos y es que los valores propios de esos operadores son todos reales. Es decir, no son imaginarios, son reales. Esto es importante porque los operadores corresponden a una propiedad física. Los valores propios son los posibles valores que se pueden obtener de esas propiedades físicas y por lo tanto para que tengan sentido físico deben ser reales. Un ejemplo, ¿verdad? El operador hermítico del hamiltoniano que ya discutimos, sus valores propios van a ser la energía, ¿verdad? Lo que quiere decir que esta ecuación del valor propio nos va a dar los posibles valores de la energía. Y estos valores de la energía van a ser valores propios. Así con todos los operadores hermíticos, sus valores propios son valores reales. Postulado número 4. Si A es un operador lineal hermítico que representa una propiedad física, entonces las funciones propias de A forman un conjunto completo. Esto lo que quiere decir es que cuando se resuelve una ecuación del valor propio, se va a encontrar no una función propia, sino un conjunto de funciones propias. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la ecuación de Schrödinger independiente de tiempo nuevamente, ¿verdad?
Psi, aquí psi es la función propia de ese operador y E es el valor propio, pero realmente no existe una sola función propia, sino que va a existir un conjunto de funciones propias, ¿verdad? Que se denomina con esta nomenclatura y a cada función propia le corresponde un valor de energía, que es la propiedad física que representa ese operador. Así que lo que dice este postulado con respecto al conjunto de funciones propias es que este conjunto forma un conjunto completo. Eso tiene unas implicaciones matemáticas que son las que vamos a ver. Si se tiene un conjunto completo de funciones propias, entonces cualquier función aceptable, y esto lo vamos a ver ya mismo, qué es lo que son las condiciones para una función aceptable, pero una función aceptable, en este caso va a ser phi, se puede representar como una sumatoria de esas funciones del conjunto completo. Esa es una de las características de un conjunto completo. Otra característica importante es que cuando determinemos estos integrales que están aquí, fíjense, psi n, psi sub n y psi sub m son parte, ¿verdad?, de ese conjunto de funciones propias de las cuales estamos hablando. Si evaluamos el integral de dos de esas funciones, ese integral va a ser una de dos, o 1 o 0. Fíjense aquí los suscritos n y m. Si n es igual a m, entonces estaríamos evaluando el integral de la misma función complejo conjugado por ella misma en todo el espacio y ese integral va a ser igual a 1. Eso implica que las funciones del conjunto están normalizadas. En el caso de que evaluemos este integral de aquí, el segundo, y n sea diferente de m, o sea que estemos evaluando el integral de una función del conjunto complejo conjugado multiplicado por una función del conjunto, por otra función del conjunto diferente, ese integral va a ser igual a 0. Y eso lo que implica es que esas funciones del conjunto son ortogonales entre sí. El conjunto completo se le llama un conjunto ortonormal. Orto que viene de ortogonalidad y normal que viene de que están normalizadas. Estas dos condiciones de estos dos integrales siempre se van a cumplir en un conjunto completo. Ok, resumiendo. Cuando resolvemos una ecuación del valor propio, vamos a encontrar un conjunto de funciones propias. Esas funciones propias las podemos caracterizar por un índice, ¿verdad? Aquí. Entonces, eso quiere decir que va a ser un conjunto que va a tener los elementos o las funciones psi1, psi2, psi3, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que sea un conjunto completo implica que si, por ejemplo, evaluamos el integral psi1 asterisco psi1 de tau, donde tau es el elemento de volumen que estemos utilizando, eso va a ser igual a 1. Lo mismo si aquí en lugar de un 1 ponemos un 2, 2 y 2, va a ser igual a 1. Lo mismo 3 y 3, si ponemos 100, 100, no importa lo que pongamos, si es la misma, pues entonces va a ser igual a 1. Ahora, si evaluamos cualquier integral dentro de ese conjunto de funciones, donde tengamos, digamos, psi1, complejo conjugado, psi2 de tau, esto va a ser igual a 0. Lo mismo, si en vez de aquí 1 tenemos un 3, pues también va a ser igual a 0, siempre y cuando sean dos funciones distintas del conjunto de funciones propias, este integral aquí va a ser 0. Eso implica que esas funciones entre sí son ortogonales, que es equivalente a cuando hablamos de vectores, cuando dos vectores son perpendicular uno al otro, el producto cruzado de esos dos vectores da 0. Pues igualmente esa es la misma implicación en términos de funciones. El que cuando se evalúa un integral entre dos funciones en todo el espacio de ese producto y da 0, pues las funciones son ortogonales. Y el conjunto completo se le dice que son un conjunto ortonormal. Ahora, habíamos mencionado que
cualquier función de onda aceptable puede ser expresada en términos de una combinación o una sumatoria de esas funciones del conjunto completo. ¿Qué es una función de onda aceptable? Más que nada en mecánica cuántica, pues esa función de onda aceptable debe cumplir con estas tres condiciones. Primero, debe ser univalente. Univalente quiere decir que para cada valor de x existe un solo valor de y. Por ejemplo, si yo tengo una función x, y, ¿verdad? Si yo tuviese una función que fuese así, pues no es univalente porque fíjense, para este valor de x, la función puede tener ese valor, puede tener este valor o puede tener este valor. Hay tres valores de y para un solo valor de x. ¿Okay? Una función univalente pues va a ser, por ejemplo, una función así. Para cada valor de x existe un solo valor de y. Número 2, tanto la función como su primera derivada deben ser continuas. ¿Okay? Continuas implica, ¿verdad? Gráficamente hablando, implica que uno tiene una función que es suave, ¿verdad? Y una función que no tiene una discontinuidad, como en este caso. Perdonen mis trazados, no son los mejores. Ahora, una función puede ser continua, pero su primera derivada no necesariamente serlo y sería una función que tiene un punto de inflexión como esta. Así que para que sea una función de onda aceptable, ambas cosas deben ser continuas, tanto la función como la primera derivada. Así que esto que tenemos aquí no es una función continua porque tiene un punto de inflexión. De otra manera dicho, es que la función tiene que ser smooth, suave. ¿Okay? Y número 3 es que la función tiene que ser cuadráticamente integrable. Eso lo que quiere decir es que este integral debe ser posible calcularlo. Aquí hay dos números infinitos, eso no va. Ok, debe ser posible calcular este integral. Recuerden, y aquí es bien importante recordar, que la función de onda al cuadrado multiplicada por el de tau implica una probabilidad, ¿verdad? En el caso de que sea en la dimensión de x, implica la probabilidad de que el sistema se encuentre en el espacio en una región entre x y x más de x. ¿Ok? Así que si esto es una probabilidad, cuando sumamos todas las probabilidades en todo el espacio, la suma de las probabilidades debe ser un número que se pueda calcular y por convención siempre usamos que esa suma de probabilidades debe ser igual a 1. Así que eso implica que la función debe ser cuadráticamente integrable. También quiero aquí recordar que fíjense que aquí tenemos el cuadrado de la función. Y como psi puede ser una función compleja, pues entonces ese cuadrado implica que estoy multiplicando el complejo conjugado por ella misma. ¿Okay? Y luego integramos. Postulado número 5. Si un sistema está descrito por una función de onda normalizada, psi, entonces el valor promedio de la propiedad física correspondiente a un operador A en ese sistema estará dado por este integral que está aquí, ¿verdad? Estos son los brackets que se utilizan para denominar promedios, ya los habíamos visto, y entonces el integral consiste en integrar en todo el espacio de menos infinito a infinito, psi complejo conjugado, el operador A psi de tau. Cuando uno evalúa un integral como este, recuerden que siempre evaluamos primero lo que está dentro del integral. Hay que operar A sobre la función psi. Al resultado de eso hay que multiplicarlo por psi complejo conjugado y entonces integramos en todo el espacio. El que la función psi esté normalizada implica que el integral de psi complejo conjugado psi de tau va a ser igual a 1. Eso lo vimos ya en la anterior discusión. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un sistema descrito por psi y queremos calcular la energía promedio en ese sistema, ¿verdad? Que corresponde al promedio
aquí promedio de la energía, como el operador de energía es el hamiltoniano, pues entonces tendríamos que calcular el integral de menos infinito hasta infinito de psi complejo conjugado hamiltoniano psi de tau, ¿verdad? Asumiendo siempre que esa función psi esté normalizada. ¿Okay? ¿Cómo evaluamos esa integral? Pues primero vamos a operar el hamiltoniano sobre la función. Al resultado lo vamos a multiplicar por psi complejo conjugado y luego integraríamos, ¿verdad? Pero eso lo haríamos con cualquier operador, no necesariamente es el de energía, puede ser con el operador de energía cinética, el operador de energía potencial, el operador de momento, cualquier operador que represente una propiedad física. Antes de proseguir con el postulado número 6, algo referente al postulado número 5, que es cómo calcular el promedio de una propiedad. Recuerden que la mecánica cuántica es estadística en naturaleza, lo que implica que ese promedio que se calcula según el postulado 5 es equivalente al promedio que calcularíamos, digamos, si tenemos un número grande de sistemas todos idénticos y le medimos la energía a todos ellos, sumamos todas esas energías, dividimos entre el número total de sistemas, eso nos va a dar un promedio, pues igualmente ese promedio que se calcula con el postulado 5 es equivalente o análogo a un promedio estadístico. El postulado número 6. La función de onda o estado de un sistema cambia o evoluciona en el tiempo según descrito por la ecuación de Schrödinger dependiente de tiempo, donde H es el operador hamiltoniano de la energía. Fíjense que el operador hamiltoniano entonces es el que me va a dictar cómo cambia, miren aquí, cambio del sistema, ¿verdad? Cambio del estado del sistema. Recuerden que psi es la función que describe el sistema, según el postulado 1. ¿Cómo cambia ese estado con tiempo? Está dado por esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación es equivalente a la ecuación de Newton en mecánica clásica, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración o igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Verdad? Ya habíamos discutido que esta ecuación clásica es una ecuación de segundo orden con respecto al tiempo. Sin embargo, fíjense que la ecuación de Schrödinger dependiente de tiempo es una ecuación de primer orden con respecto al tiempo. ¿Okay? Fue una ecuación mecánica nueva que se desarrolló para ver cómo evolucionan en tiempo los sistemas cuánticos, dado que según el principio de equipartición, el principio de incertidumbre, no se pueden determinar simultáneamente la posición y el momento con total certidumbre, pues entonces hubo la necesidad de desarrollar una ecuación de primer orden con respecto al tiempo. Esa ecuación solo requiere la especificación de la función de onda que describe el sistema inicialmente, ¿verdad? Psi sub 0. Una vez uno tenga esa función, utiliza la ecuación de Schrödinger dependiente de tiempo para ver cómo el sistema evoluciona en tiempo. Esta ecuación no la estaremos utilizando en nuestro curso, pero es importante saber que existe una ecuación que evoluciona en tiempo en la función de onda que describe un sistema cuántico. Aquí les dejo algunos ejercicios que pueden comenzar a practicar y que estaremos discutiendo en nuestras reuniones por Google Meet.